gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla y también a los que vais llegando a Metalibrería en esta nueva versión híbrida hasta que vayamos pasando a lo presencial totalmente, aunque bueno, no dejaremos nunca el online porque hay muchas personas que nos siguen que están interesadas, ¿no?, en continuar con nuestras actividades. Tenemos el gusto de tener a tres personas, dos personas más el autor, a Iñaki Domínguez y a Marta Echevarría, que es periodista y que ya trabaja en Radio 3. Y Iñaki ahí justamente también tiene una sección. Y al editor Tomás de Acal, que como siempre está dispuesto a participar en todas las cuestiones que tienen que ver con su editorial y con los libros que tenemos, y que está también entre nosotros muy presente habitualmente, ¿no? Entonces, si te parece, Tomás, presentas al autor, sobre todo, que será con el que más relación has tenido. Y después, como queráis, si quieres, Marta, empezar tú a comentar el texto o Iñaki, y después yo voy mirando los chats para que no estéis pendientes de ellos y organizo un poquito el debate posterior. Así que muchas gracias por venir hasta Metalibrería e inaugurar esta primera sesión híbrida de momento. Tenéis la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos a este experimento a medio camino entre la presencialidad y el gran hermano. Uno se siente así un poco vigilado, pero al mismo tiempo es un placer. En primer lugar, por lo que supone de cierta normalidad. La pequeña presentación en la que vamos volviendo a cada una de las librerías, las que antes de forma normal y habitual hacíamos, es una ocasión festiva. La verdad es que es para recordarlo de manera constante, porque la última vez que estuvimos en Metalibrería fue precisamente justo antes de que pasara toda la pandemia. Yo creo que tuvimos una presentación más o menos por estas fechas, pero hay que volver a estar aquí en rango de todo. Primer agradecimiento, evidentemente, es a la Metalibrería, por lo que supone de invitación, por lo que supone de acto, por lo que supone también de felicitarnos todos por la supervivencia de las librerías después de los años tan complicados. De hogar, lejos del hogar, que para nosotros es, en el que además siempre estamos muy bien tratados. Agradecerlo y muy agradecer a los, a los amigos que hoy nos acompañan, ¿no? A Marta, que sé que tiene muy poquito tiempo y nos ha cedido un poquito para venir a hablar del libro de Iñaki, y a Iñaki, pues obviamente, primero, sobre todo por el libro, ¿no? Por el extraordinario libro que ha escrito. Iñaki es un personaje peculiar. Utilizo la palabra personaje y utilizo peculiar. En primer lugar, porque no es una figura, es una figura extraña en la intelectualidad española, por cuanto que se maneja en un espacio intermedio precisamente entre la intelectualidad, la academia y la calle. No es algo tan claro. Iñaki, en el fondo, es un antropólogo y su trabajo de campo, su estudio de campo, es la calle, es lo urbano, es la contemporaneidad en la que nos manejamos. No tenemos mucha gente, muy poca, y menos que sepa asimilar con la facilidad con la que Iñaki Domínguez lo hace, la relación entre la calle y los procesos culturales. No es inhabitual que la antropología intente trabajos de análisis de la modernidad desde atalayas académicas en las que al final uno no tiene muy claro de qué es exactamente lo que están hablando. No es el caso. Desde antropología del moderneo hasta todo el horizonte que ha ido recorriendo del moderneo, lo macarda, ¿cierto? Con publicaciones a futuro, muy recientes y a futuro bastante próximas en esa línea. Iñaki ha dibujado un espectro cultural muy dinámico, muy móvil, muy urbano, que genera sus propias respuestas, que genera sus propias culturas y subculturas, y que
se interrelaciona de manera natural. Cuando Iñaki vino a proponerme este libro, yo reconozco que pensé que ese era el horizonte en el que se iba a mover. Y nada más lejos. Este es un libro extraordinariamente ambicioso, en el sentido de que Iñaki lo que intenta hacer es una suerte de lectura de una cultura contemporánea en la que, es verdad, siempre ha estado, siempre ha vivido, pero es una particularmente intensa y sobre todo muy peligrosa. Es ese espacio de relativismo y subjetividad en el que nos movemos, en el que al final, bueno, pues, parece que combinado con este espacio, con esta cultura neoliberal, con esta cultura contemporánea en la que estamos, creemos sentirnos capaces de reescribirnos, reeducarnos y sobre todo definirnos como aquello que nos queremos. No se reduce solo a las políticas de identidad, ¿no? Es un espacio que es transversal, está en todos y cada uno de los espacios en los que nos manejamos vivir. Y bueno, ahora hablaremos de ello, imagino, frente a la creencia popular de que es un espacio de libertad, no lo es. Es un espacio más bien de todo lo contrario. El resultado del libro que Iñaki nos mandó es primero, me parece uno de los libros más inteligentes en todo el año. Me gustaría además que fuera un libro que se debatiera extensamente porque deja muy poquitas parcelas por visitar y en cada una de ellas hay un debate que hoy es crucial, que no podemos trasladar más adelante porque no tenemos respuestas, simplemente por cada debate que no tenemos en determinados espacios. La inercia simplemente va haciendo que se ocupe con el espacio en el que estamos y para estudiar el libro de Iñaki, ir por extenso, ir de ahí, ¿no? Simplemente quería acabar esta primera introducción con un texto que lo he dicho, me parece una preciosidad. Empiezan las conclusiones con dos textos maravillosos, literarios, este de Rechacé lo real y rabiosamente devorado el ideal, de Janeire.com. A mí no me interesa la realidad, yo lo que quiero es magia, de Blancs, de un tranvía llamado deseo. Ese espacio en el que estamos, que hoy nos es tan natural, yo, claro, por lo menos el historiador, que recordar que ha sido una salida natural del hombre, estar siempre en este. Y recuerdo esa frase del arbitrista Martín González de Cellorigo, en un texto de 1600, decía de reinos de España que pareciera que fueron reinos en el que hubiera una república de hombres encantados que quieren vivir fuera del orden natural. Básicamente, ese espacio de autorrepresentación siempre ha estado ahí, siempre ha formado parte de nuestra cultura, pero ahora se torna extraordinariamente peligroso. Quizá porque lo estamos llevando a los márgenes más extremos de lo que podemos manejar. Yo simplemente hay que comenzar aquí, creo que hay mucho que debatir y mucho que hablar. Marta, mientras aquí te doy la palabra y seguimos. Gracias por la introducción, Tomás. Bueno, gracias por la invitación, porque de alguna forma ha servido para que todos esos libros que a lo mejor siempre tienes pendientes que leer y demás, pues colocara este en la primera línea y he tenido la oportunidad de leerlo y disfrutarlo mucho y anotarlo mucho. Lo tengo, ya veis, muy marcado. Yo espero que este acto os entretenga y estimule a partes iguales, aunque si de algo estoy segura es de que ninguno de vosotros, los aquí presentes y los que estáis a través del streaming, va a sacar la misma lectura de lo que aquí suceda. Y posiblemente todos tengáis razón, porque este libro precisamente va de eso. Hablo del libro, lo puedo tocar, pero yo he llegado a dudar de su propia existencia. Yo he tenido una percepción, tras la lectura del libro, que posiblemente no sea la misma que ha tenido el autor cuando lo escribía y que puede que difiera también de vuestra propia impresión. Y, por decirlo así, la culpa, si empezamos a hablar de responsables o a poner nombres y apellidos a todo este guirigay, la culpa de todo la tenga Kant. Yo hacía tiempo que no leía nada de filosofía, tuve que recordar rápidamente de qué iba eso de Kant y qué tenía que ver con el relativismo, y luego pensé que sin tenerlo presente en el día a día, estamos cada día enfrentándonos a eso que se preguntaba de qué es lo que puedo conocer. Por ejemplo, si te interesa el arte, vas a Arco y ves en una vitrina un vaso como este con un poco de agua, tú piensas que estás viendo un vaso de agua y alguien te dice que no, que estás viendo una obra de arte de Wilfredo Lam,
están aludiendo a Kant, aún sin saberlo. Incluso si te gustan los programas de telerrealidad un poco cutres y hay un conflicto y enseguida hablan de, no, mi verdad, esta es mi verdad. Están también aludiendo a Kant, aunque no se explicite tal cual, no se especifique. Yo desde el principio, ya leyendo la introducción, prácticamente me explotó la cabeza. Porque se habla de Kant, pero se habla también de Hegel, se habla de Protágoras, del hombre como la medida de todas las cosas. Se habla, por ejemplo, de las moscas. Puede ser un ejemplo muy mundano, muy rudimentario, de las moscas que tienen una percepción del tiempo y de la realidad como si esta fuera cámara lenta, de manera que pueden esquivar a sus depredadores porque los ven venir, de la misma forma que Keanu Reeves hacía eso en Matrix. Y pensando en los depredadores, pensaba en la cantidad de depredadores que le podían salir a Iñaki después de estas páginas. Porque se mete, ahora iremos hablando de algunos capítulos en concreto, por ejemplo, en el fregado de las políticas de identidad, que antes mencionabas tú, Tomás, y de cómo en el fondo son una nueva máscara del liberalismo. Se mete también, por ejemplo, en las revoluciones, que por ser más simbólicas que otra cosa se quedan en nada, o también aborda el tema de la autoayuda por pretender que idealicemos lo material, lo que hace es evitar que materialicemos lo ideal. O sea, pura filfa. Y todo esto citando, como decíamos, pues a Diderot, a Hegel, a Kant, pero también a Peseto Loco el taxista, también a Matrix, o incluso a Coche Fantástico. O sea que con esta aproximación y con lo que decía Tomás, que es un antropólogo, pero también es alguien muy de la calle, yo no sé muy bien si Iñaki Domínguez es un macarra, es un gamberro, es un erudito, las tres partes por igual, o hay una que a veces agocita y se come a las otras dos cuando te pones a escribir, por ejemplo, este pedazo de libro del que vamos a hablar. Yo empezaría ya a filetear un poco el libro, si os parece, ¿no? Para ir entrando en asuntos. Primero, que cuando hablamos de la relatividad, yo, por ejemplo, una de las cuestiones que se me planteaban de la relatividad de las percepciones, incluso de las ideas, a priori podemos pensar que eso es algo positivo, ¿no? Se acabaron los dogmas, se acabó alguien que nos interpreta de forma unívoca pues la realidad o la situación que vivimos, pero no es así, o eso es lo que se deduce de tu libro, ¿no? Sí, la idea, bueno, el relativismo es interesante tener en cuenta que, bueno, yo he visto, me da las gracias a Marta y Tomás, la verdad que es un lujo tenerlos aquí, hablan mucho mejor que yo, así que voy a esforzarme para hablar lo mejor posible. Pero bueno, el relativismo, mucha gente habla, pues quizás en Facebook recuerdo un tipo que es así, lector y demás, y hablaba de, bueno, todo este relativismo viene de Nietzsche, ¿no? Y en realidad esto no es así, ¿no? El relativismo es un fenómeno muy antiguo. El relativismo era un fenómeno típico de la sociedad griega en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y era un fenómeno tan típico de esa época por la misma razón que hoy tenemos relativismo, es decir, porque entonces las normas de la polis se vino abajo. Alejandro Magno y su padre conquistaron Grecia y luego Persia, entonces se rompió, digamos, la polis griega, que era pues como el pueblo, digamos, ¿no? El animal político de Aristóteles. El hombre es un animal social, o sea, el hombre es un animal político, significa que el hombre es un animal social porque el hombre es un animal de la polis, de la ciudad. Entonces la polis te decía cómo conducirte en la vida, pues tienes que casarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y tú no te cuestionabas cuál era la realidad en sí, simplemente la verdad era la cultura de tu pueblo, digamos. Y entonces eso se rompió y en una sociedad más globalizada empezó a surgir pues, un gran relativismo, empezaron a surgir los sofistas, que eran una especie de coach de ahora, que eran gente como los coaches de ahora que cobraban grandes emolumentos y que se dedicaban a educar a los jóvenes ricos para que fuesen pues, exitosos en su vida, ¿no? Es exactamente lo que hacen los coaches ahora. Los estoicos también surgieron entonces, o tuvieron un gran impacto entonces, que eran los primeros libros de autoayuda. Es decir, los estoicos, cuando tu polis está rota y ya no sabes por dónde moverte, qué es lo que tienes que hacer, ya no tienes esas referencias clásicas, pues entonces necesitas algún tipo de ayuda, algún tipo de guía, y esos son los libros de autoayuda que tenían los estoicos. Ahora vivimos, de hecho, en un nuevo neoestoicismo, ¿no? Cuando hablábamos de la autoayuda me parece que es un terreno interesante para hablar de relativismo, ¿no? ¿Qué te dice la autoayuda cognitivista, digamos? ¿Qué te decía el estoicismo? Pues da igual el dato. El dato no es objetivo, no es absoluto. Es decir, como decía Epicteto, si tu mujer la han violado, si tus hijos están muertos, si estás pobre, te han quemado tu casa, da igual, ¿no? Lo importante es cómo tú interpretes esa realidad, ¿no?
Entonces esto básicamente es una filosofía de la esclavitud, es decir, de hecho Epicteto era un esclavo, es decir, la idea es que por muy malo que te ocurran las cosas, por muy horrible que sea tu situación objetiva, tú eres libre para mentalmente representar esa realidad como te dé la gana. Eso para mí no es libertad y eso es lo que es la autoayuda de ahora, es decir, cuando los derechos laborales se están yendo al garete, cuando la desigualdad crece, cuando el otro día unos datos que eran sorprendentes. En el año 2000 cobraban más en términos absolutos la gente que ahora. El sueldo medio era más que ahora. En términos absolutos, no en relación con el coste de cosas. Lo aluciné. Entonces, en vez de compensarte materialmente, tú lo que tienes que es ponerte las gafas de la felicidad, ponerte las gafas de color rosa, igual que los estoicos, e interpretar esos datos horribles desde un punto de vista positivo. Entonces, eso no transforma la realidad, eso es una forma de narcotizarte y de, digamos, someterte con una sonrisa a una situación negativa. Entonces, bueno, hay toda una serie de fenómenos. Ya no recuerdo cuál era la pregunta que me habías hecho. Pues mira, es que me engancho con esto que has dicho, porque una cosa es la otra, esto es un poco borgiano, Sí, lo que está dicho en el libro, por cierto, sí. Eso te hace tremendamente antipático, porque dice, vamos a ver, estás narcotizado porque tú piensas que tu vida no sé qué, no sé cuántos y tal, y sin embargo, por ejemplo, aquí reflejas un pasaje del 15M donde dormían y despertaron, o despertamos, y precisamente atizas a esa pancarta que llevaba aquí una muchacha y que dices, tenemos derecho a soñar y que se haga realidad. Tú lo emparentas, digamos, con un anuncio de Coca-Cola, para entendernos, y concluyes, no, nadie tiene derecho a soñar y que se haga realidad. El día que eso ocurra, tendremos razones para temer. Uno tiene derecho a luchar por sus sueños y el hecho de que el desenlace de dicha lucha no sea desconocido o no sea desconocido es lo más interesante del asunto. Una indeterminación que es precisamente aquello en lo que consiste vivir. Pero oponerte, digamos, a cosas así hace que, para empezar, que esta es una situación tremendamente incómoda. Si se extraen algunas de las frases así del libro sin andar un poco, ¿no? Sí, aunque a mí me resulta extremadamente incómodo que una persona pueda llegar a decir públicamente que tengo derecho a soñar y que se haga realidad. Es decir, en absoluto. Es un infantilismo realmente sorprendente. Nadie tiene derecho a soñar y que se haga realidad. Y de hecho es una herramienta del poder, que es lo que digo yo, que yo no lo he visto, si lo dice mucha gente, que es hacerte creer tus propias fantasías es una herramienta para oprimir, no es libertad. Es lo mismo que el especismo, es en tu propia cabeza te crees cosas que no son reales. Es decir, yo me creo que soy una... Yo, por ejemplo, tengo 40 años, yo quisiera tener 30 años, a lo mejor. Tú puedes tener 30 años, y también sale otro tío. Mira, tengo por aquí señalado. Bueno, una cosa nos va a llevar a la otra, perdona, Tomás. Sí. Hay un señor de Holanda, que tú estás aquí, que a los 69 dijo, no, yo quiero que en mi DNI aparezca que tengo 20 años menos, porque mi cuerpo tiene 20 años menos físicamente y mi mentalidad también, y llevó a juicio este asunto. Y yo me acordaba de Tropic Thunder, cuando salía Robert Downey Jr. hablando como un negro, porque él quería ser negro, y era muy gracioso. Pero en el fondo estamos un poco en eso. O sea, alguien dice, yo quiero tener 49 años, y yo tengo el derecho a que se reconozca que tengo 49 años. Claro. Y ahora dejo interrumpir, perdón. Sí. No. El problema es que eso no creo que sea libertad. Es decir, creerte que tienes 49 años cuando tienes 69 no es libertad. Eso es alienación, es enajenación. Es decir, creerte tus propias mentiras, tus propias fantasías es la clave de la meditación, ¿no? Entonces yo creo que desde el poder se está fomentando esta idea de que tú eres, la verdad, es un número, todas estas cosas, para desactivar un poco políticamente también a la gente. Tú puedes creerte tus propias fantasías, que yo no voy a cambiar nada, y los sueldos van a seguir congelados, incluso menores que antes, y la desigualdad va a seguir creciendo. Entonces, por eso tiene tanta preponderancia el elemento simbólico, ¿no? ¿Qué ha dicho esto? ¿Qué ha dicho el otro? ¿Qué más da lo que digas? Lo importante es lo que haces, no lo que dices. Y no solo lo que dices, sino, pues, todo este ámbito, ¿no? De la representación constantemente, ¿no? Lo importante es lo que has dicho o lo que aparece escrito o cosas por el estilo, cuando en realidad, o cómo tú te representas a ti mismo. ¿Qué más me da a mí cómo te representas tú a ti mismo? ¿Qué me la traes, Mike? Que eso es una cosa adolescente, cómo tú te representas a ti mismo. Es que eso da igual, no tiene ninguna importancia social, ni tiene una importancia para tu vida. O sea, lo que tiene importancia para tu vida no es cómo te representas, cómo te miras en el espejo. Lo importante para ti es cómo te desarrollas en sociedad con otras personas, cómo transformas tu vida, cómo transformas tu mundo, cómo actúas para modificar la realidad material para tú sentirte cómodo, feliz. No como tú te miras en el espejo, es que esto es un poco ridículo, es que es un bombardeo constante. Y si no digo lo que tú dices sobre cómo te ves en el espejo, entonces te estoy discriminando. Perdona, pero es que eso no es discriminación. Discriminar es
hacerte de menos, decirte que no vales porque perteneces a un colectivo, cosas por el estilo. Pero que yo no me crea tus propias fantasías sobre ti mismo, lo siento, pero no es discriminación, es lo que yo considero un hecho objetivo. Incluso datos biológicos, datos científicos son considerados prejuicios o discriminación personal, pero no. Yo creo que la ciencia pues tiene sus limitaciones, pero la ciencia pues hay que respetarla bastante porque es una forma de conocimiento que más pruebas realiza, que más experimentación realiza, que más argumentos emplea, que está más vigilada. Y bueno, esto es una cosa de los posmodernos de los años 70, que en su época tenía cierto sentido, pues ir de fan terrible y de ir contra todo. La verdad no existe, ¿no? La verdad es opresora, pero creo que pasado tiempo pues hay un proceso dialéctico en el que ahora necesitamos verdad, porque si no hay verdad, no hay nada menos revolucionario que no exista la verdad. Es decir, porque si no existe la verdad, entonces ¿contra qué luchas y a favor de qué luchas? Y no hay lucha. Entonces creo que ahora necesitamos una verdad, no luchar contra la verdad, ¿no? Esa idea de libertad alienada, la verdad que está en el libro de que aparece y desaparece, es uno de los motores de las consecuencias de lo que tú hablas, ¿no? Es una libertad que no supone un problema, una libertad que no exige ningún tipo de ruptura, que no exige ningún tipo de transformación, que no es una libertad, ni siquiera tienes, al final sí que es verdad que controla, pero ni siquiera tienes que controlarla, que es una libertad que extraña, que manda fuera del cuerpo de lo político, aquello que realmente es problemático, ¿no? Aquello que tú decías, lo de debemos materializar, ¿no? No evaporar, es una cosa que es una constante en la cultura contemporánea y que además en un proceso de los últimos 10 años ha adquirido una aceleración notable que va cada vez más, ¿no? Si a eso le sumas, que queda además también muy claro en tu libro, lo hablábamos antes, respecto del artículo que publicaste ayer con respecto a los aprobados virtuales. A los aprobados virtuales. Que ahora te aprueban, no es de cooperación, ni siquiera ya estás aprobado si tú lo decides mentalmente. Claro, a eso le sumas que en muchas ocasiones pues tomamos la parte por el todo. Es decir, algo que podría ser relativamente razonable, que podría tener un marco de trabajo razonable para desarrollar, lo convertimos en una idea vaporosa, lo rebajamos de actitud y lo lanzamos y lo generalizamos. Y lo que podría haber sido, lo que inicialmente surge como una idea dentro del campo del progresismo, que busca extender unas libertades, extender unas consideraciones, se un elemento extraordinariamente peligroso, ¿no? Porque justo todo lo contrario, rebaja la posibilidad, es decir, hace que desaparezca ese espacio de debate, ese espacio de lucha, desaparece. Es decir, ya ni siquiera tiene consideración. En ese sentido, el libro es muy agudo, no poco inquietante, la verdad, al respecto de lo que te pone encima de la mesa. Yo quería apuntarte por un sitio en el que ha ido Marta, que es el espacio extraordinariamente polarizado en el que nos movemos, hace que precisamente, como parte de esas ideas, surgen de un progresista que busca una mejora de la sociedad, el hecho de que tú te posiciones críticamente al respecto del desarrollo parece colocarte en contra del inicio, de la propia idea, ¿no? No, es que no está a favor de que haya una igualdad. Entonces, el desarrollo al que nos está llevando, no se trata de nadie está en contra de que mejore. Hay gente que está muy a favor de que la educación no mejore. El común de la sociedad no está ahí, ¿no? O sea, el cómo debería ser objeto de debate, pero eliminamos el debate. Tomamos una decisión intermedia que políticamente es mucho más fácil. Vamos a generalizar un aprobado partiendo de que, bueno, esto en otros países tiene unas consideraciones y funciona. Países, los medios, con otros partidos sociales, con otras estructuras políticas, ¿no? Simplemente tomamos la solución, pero tiene unas consecuencias. La consecuencia es que, efectivamente, entre el alumnado no saben distinguir entre lo que es aprobar y no aprobar, y ese espacio de se aprueba por pura voluntad. ¡Buah! Llevo todo esto al final porque una conclusión muy terrible de tu libro es: a nosotros nos está haciendo daño, las generaciones están creciendo. Un espacio vaporoso, en ese mundo de ensueño
en el que habla Blanche, ¿no? Quiero decir, o sea, no me interesa, yo solo quiero magia. Esa frase podría ser una descripción de TikTok o de Instagram, ¿no? No me interesa la realidad, yo solo quiero magia, ¿no? Y vivo en la magia. Y esa magia me representa. Y es mi realidad, no lo es. Es un espacio ficticio. El problema es que todo este tema, que yo es lo que digo en el libro, todo este tema de que la realidad es un constructo cultural que viene de Kant principalmente, al final es enfatizar una realidad virtual. Es decir, el paso siguiente es ya vivir en realidad virtual. Si yo digo que tengo 30 años, cuando tengo 40, pues soy un Jordi virtual. Entonces, eso no hace falta tecnología, pero la tecnología ya va a ser una cristalización de la ideología en un ámbito tecnológico. Igual que siempre han existido ideologías que son filtros a través de los cuales vemos la realidad, pues ahora esa ideología se va a cristalizar en una realidad virtual en la que ya, pues móvil, el siguiente paso del móvil, yo creo que es que te pongan el microchip en la cabeza y que tú tengas a Google en la cabeza, Facebook en la cabeza, tal, y que tú creas cosas que están ocurriendo y que de hecho quizás no están ocurriendo, ¿no? Tú eres algo que quizás no eres. La persona que ves está más guapa, o está más vieja, o lo que tú decidas con esa tecnología. Entonces, es sumamente preocupante, para mi juicio, no tengo el smartphone, tengo el antiguo móvil, que para mí ya es lo necesario, no quiero más necesidades, pero tengo, por supuesto, todas las redes sociales en mi casa, estoy muchísimo tiempo en casa trabajando y también viendo tonterías en redes sociales, pero claro, cuando ya tienes eso metido en la cabeza desde que naces, eso primero que no es bueno porque es muy, muy compulsivo, muy adictivo, y luego además es que ya la herramienta que tiene el poder para moldear tu conciencia, que está dentro de tu sistema nervioso, y es una conciencia Google o una conciencia Facebook o una conciencia de otro tipo, pues es una cosa totalmente distópica y totalmente aterradora para mí. Y como es tan gradual, lo digo también en el libro, no es como esas borracheras malas que me pillan en mi vida, en las que estás tú ahí tan contento tomando una cerveza y de repente al día siguiente dices, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué pasó conmigo? Entonces, poco a poco, crees que es una cosa gradual y de repente pues has caído, digamos, en la intoxicación total y no recuerdas en la noche, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso, ¿no? que tiene lugar, ¿no? Poquito a poquito nos estamos metiendo en esta cultura virtual y al final saber dónde se despierta. Y es que se despierta alguien en el futuro próximo, ¿no? A mí también me preocupa cómo se despierta, porque está claro por lo que hemos leído y lo que estamos diciendo que nos hemos pasado de frenada un poco, ¿no? O sea, que nos hemos ido, digamos, al otro extremo. Tú apuntas en el libro, Iñaki, a que somos una generación, o por qué se han acelerado tanto esos procesos, que no son nuevos, tienen de Kant, incluso antes, ¿por qué se aceleran tanto ahora? Además de por el tema tecnológico y su popularización y demás. Y es porque somos una generación que, como no ha pasado grandes penurias materiales, le damos una extrema importancia a lo simbólico. Es decir, como tenemos todas nuestras necesidades a priori cubiertas, ponemos nuestro énfasis y nuestra voluntad y nuestra aspiración en lo otro. ¿Vale? El colectivo que sugieres un poco ahí, pues es tremendo. O sea, no sé si es en plan que me quede como estoy. Sí, lo otro es lo que nos puede volver a resituar. El problema es que este tema es un poco delicado porque, claro, hemos nacido con tanto tema material, pero ahora lo que está haciendo el capitalismo es precarizando al máximo para llevarse los grandes capitales al máximo. Por eso ahora los ricos son mucho más ricos que antes. Y al dejarte en la cuerda floja, te compensan con elementos simbólicos. Te compensan con, vale, pues tú eres lo que tú decides, lo que tú digas. Tú eres un activista en redes, bueno, tremendo, eres la leche, ¿no? Estás ahí hablando en redes y te crees que estás empoderado. Entonces te dan salarios simbólicos, te dan salarios simbólicos, te pagan en vez de dinero, pues no sé, en un jefe colegón y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, al final, por eso lo simbólico cobra tanta importancia porque al final, en efecto, ha sido una época muy buena de los 30 maravillosos años, esto después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, pero poco a poco ese neoliberalismo pues está logrando que vivamos y creamos estar viviendo, digamos, bien y tal, pero en realidad en la cuerda floja. Y luego creo que también no solo es verdad que esa formación material, digamos, que nos hace ser más pedorros y estar más pendientes de nuestro ombligo
y decir si somos esto o lo otro, que es un tema identitario que surgió en los años 60. De hecho, en los años 60 la palabra identidad en política no tenía ninguna importancia, lo hace el Hobsbawm, que no aparece en los diccionarios de la época de política y demás, de filosóficos tampoco, y ahora se ha convertido en una cosa fundamental. No solo las identidades tribales, que sí, género, todo esto, sino las identidades de ser guay. Yo solo he estudiado en mi libro Sociología del Moderno, antes del año 60, los años 60 en España, un señor llevaba boina y estaba con sus amigos hablando de su ganado. Entonces, a partir de la época en la que ya parece que hay un boom económico, hay una pirámide esta de Maslow, que ya tienes lo que necesitas económicamente, ya tienes esto, lo otro, entonces ¿ahora qué quiero? Pues ser guay, ser especial. Entonces ahí surge todo el tema identitario, que si eres hipster, que si eres rapero, que si eres todo eso, y luego ahora se está llevando a este ámbito, ¿no? Entonces eso es otro factor muy importante, la identidad y mi identidad, y mirarme a mí mismo, un narcisismo, que está fomentando, el capitalismo fomenta, porque el capitalismo opera gracias a esos narcisismos. Tú consumes para sentirte bien contigo mismo, sobre todo. Y luego están los elementos de la globalización, que es lo que decía antes de los estoicos y todo eso, que era, se había roto la polis, pues aquí igual, es decir, mis abuelos pues vivían en un pueblo y tenían unas normas clarísimas que sabían cuáles eran y no tenían dudas al respecto. Pues te casas, vas a la iglesia y demás, ¿no? Y entonces, pues ahora pues se han roto esos pueblos, entonces tienes una especie de cultura, falsa cultura global, en la que estás un poquito desorientado. Entonces, pues bueno, pues eso también da pie a un relativismo, también fomenta el relativismo en el sentido de que cada uno tiene una creencia, cada uno tiene un punto de vista y entonces todo vale. Y no tienes esas normas absolutas que han sido deconstruidas con buenas intenciones por la antropología, por la sociología y por la filosofía. Es decir, que a mí, claro que me gusta este proceso, ¿no? Todos pues Kant lo quería hacer por la ilustración, es decir, acabar un poco con el absolutismo. También lo hizo epistemológicamente, es decir, la cosa en sí no existe, no tenemos acceso a la cosa en sí, no sabemos cómo es este vaso. Una mosca percibe ese vaso de otra manera, lo huele de otra manera, es otro tamaño, es otra textura. No sabemos cómo es eso en sí. Entonces, eso en principio es liberador, pero al final la cosa pues no está siendo tan liberadora. Lo mismo hace Franz Boas, que me interesó mucho, digamos, la semilla de este libro empieza ahí. Franz Boas es un antropólogo, que es, digamos, el padre del relativismo cultural, que era kantiano también. Es decir, el relativismo cultural significa lo mismo que Kant, pero aplicado a la cultura. Es decir, cada cultura percibe las cosas, los fenómenos, desde un punto de vista propio, que es tan válido como cualquier otro. Que luego eso en realidad no se lo cree ni él, porque nadie es relativista de verdad. Boas era un científico. Y él realmente valoraba muchísimo la ciencia occidental. Y bueno, entonces estos esos procesos de desobjetivación, es decir, lo que antes se consideraba absoluto, un valor, esto es así, punto, ha sido desobjetivado, es un constructo cultural y eso está pasado. Está pasado de moda, estamos en 2021, no está pasando de moda porque se ha puesto de moda ahora, pero si estudias un poco lo que es la historia de las ideas, pues eso se decía en el siglo XVIII. Entonces, bueno, eso tarda en llegar, entonces ahora está en todos los lados, está fomentado por los grandes medios de comunicación y bueno, estamos, ¿no? Y yo creo que si se fomenta desde los medios de comunicación de masas, pues es un poco, probablemente no es muy antisistema y no es algo muy echado. Ahora venía de las universidades americanas, o sea que... Por supuesto, de las universidades americanas, que son los países más ricos, de gente, bueno, claro, lo digo, ¿no? Por ejemplo, pues Huey P. Newton. Huey P. Newton era un hombre del gueto, pero era un negro del gueto que tenía 8 hermanos, tenía un coche con 16 años, un coche con 16 años en 1958, iba a la universidad en 1959. España no tenía un coche, yo creo que ni el rey. En Francia, en Alemania y por ahí, ¿sabes? Ir a la universidad, vamos, olvídalo. Entonces, bueno, y estamos hablando de Huey P. Newton, que es el padre de las Panteras Negras, y es un tipo de gueto y demás, pero son otros guetos. Guetos y guetos. Tú ves los guetos de South Central, en Los Ángeles, y cualquiera, cuando yo era pequeño, veía Los Chicos del Barrio, una película sobre los gángsters del gueto, ¿no? De Los Ángeles, pero ¿qué gueto es este? Si te parecen las Rozas. Esto es mejor que las Rozas. ¿No? Tienen jardines, tienen 2 jardines, tienen sin vallas, con unas casas preciosas. Y dices, joder, qué gueto más raro. Y bueno, y Oakland es peor. Tú vas a una crack house de esas y es una mansión. Pasa que están hechas mierda. Una crack house es donde venden crack y como aquí pues en un narcopiso y entonces pues, venden por una trampilla, ¿no? Son casas de 3 pisos que parecen la casa pues, de Psicosis, pero bueno, son casas que son mansiones aquí. No tenemos categoría ni en nada. Y claro, esa gente de Yale, pues son gente de Yale que además montan unos pifostios, que echan a profesores porque dijo una tontería en no sé cuándo, que no era el dogma woke, no era el dogma este de la política de identidad y le echan. Que son clientes.
son clientes, son niños pijos que son clientes. Creo que un americano en medio, ya sea negro o blanco, o gay o no gay, gasta más, consume más que 5 mexicanos, más que 2 japoneses, no sé cuántos españoles. Empiezas a hacer la escala, entonces... Y Al más que todos ellos. Claro, y Al Gore también, que es el que... Bueno, entonces, eso no dice que no pueda ser de izquierdas porque tiene dinero. Tú, cuanto más de izquierdas seas con dinero, mejor, pues así más contribuyes con impuestos, pero lo que no puedes ir de víctima. Entonces, ese victimismo de la universidad privada estadounidense a mí me repele moralmente, pero además creo que objetivamente es falso, ¿no? Y Estados Unidos es un país pues que consume muchísimo y, como dices tú, Al Gore fue vicepresidente de Estados Unidos, el país más importante del mundo, no hizo nada a favor de la ecología hasta que dejó de ser vicepresidente, que entonces se hizo el rey de la ecología, siendo el mejor pagado de todos los que hablaban públicamente en el mundo. Es decir, que por decir un mensaje que la gente quiere oír, cobraba un pastizal, y luego resulta que gastaba en electricidad en su casa más que de Castellón entero. Aparece hasta tu factura, era hasta puse mi factura, una cosa bestial, ¿no? El gasto que tiene esa gente, hasta ni gasolina, ya las celebrities, pues a mí ya es la hipocresía absoluta, ¿no? Que aparezca pues Joaquín Phoenix, esta gente que va a comprar tabaco en helicóptero, como se ha demostrado en el caso de Kobe Bryant, que ha muerto, que iba por lo visto a los partidos en helicóptero. Gente que hace cosas de estas, que está gastando a lo bestia, que vengan dando, adoctrinando moralmente a los demás, pues la verdad es que no, sí que, en cierta forma, este speech de Iñaki expresa muy bien el espacio en el que el libro se mueve. Porque el libro se mueve entre la teoría, es verdad que hay una teoría detrás de todo esto, pero esa teoría va bajando escalones, y va bajando a la cultura popular. Y esa cultura popular es la que realmente acaba funcionando, es el elemento poroso en el que va cayendo todo en los jóvenes, pero no solo. Creo que si queríamos un campo de trabajo de análisis para un espacio de subjetividad salvaje, ha sido la propia pandemia. Porque espacios en los que directamente se negaba la existencia de la pandemia, y no me refiero solo a determinados espacios políticos, ¿no? Pues que desde luego es uno de ellos. Es un grupo de edad que básicamente niega la existencia. Si no de forma intelectualizada, sí de facto. Pero la práctica totalidad de la juventud sale todos los días de botellón y niega de facto la existencia. La pandemia para ellos no existe. No viven en esa magia y no les afecta. No hay posibilidad de siquiera de esa. No están por encima de esa pandemia. Desde luego, si queríamos un ejemplo perfecto de cómo funciona esa subjetividad y cómo incluso cuando tenemos un espacio terrorífico como ha sido el de la pandemia, con muertos, cientos de muertos diarios, que a día de hoy, en el mejor de los casos, no sé si es más de hoy, pero que 50, 60 muertos diario sigue siendo una cifra terrorífica, mínimo que cada por la noche en Madrid tengo un botellón con miles de personas. La pandemia para ellos no existe. No existe ahora, no existía. Decir, o sea, ese espacio de subjetividad ha acabado muy fuerte, ¿no? Esa conquista de lo cool, de lo que hablabas antes, que para ellos el mundo es Lerland. Ellos están en esa magia y no necesitan. Pero esa magia lo tienes en un arco temporal de la juventud, pero lo tienes en clases enteras, lo tienes en espacios, efectivamente, un modelo de debate que es extraordinariamente tóxico, en las redes sociales, en el activismo digital como respuesta a algo, como si realmente el activismo digital tuviera algún tipo de funcionalidad objetiva. Tiene la realidad más allá de la generación de debates y de odio, ¿no? Y de odios muy marcados, que luego al final son muy pequeños, que tampoco tiene, no sale de los marcos en los que cada uno de ellos está. Es decir, lo digo un poco porque en el libro tú sí paseas, como en el principio, sí, por Kant, pasas por Matrix, pasas por la fuga de Logan, tanto maravilloso que a mí me encanta, ¿no? Que llega la fuga de Logan y vamos a mirar la fuga de Logan hoy, cuidadito, que no estamos tan lejos, ¿no? O sea, ese espacio de lo virtual puede hacer en un momento en el que realmente el acceso a la cultura es inmediata, fácil, como nunca lo ha sido. La realidad vivimos en marcos mucho más cerrados de lo que creemos.
decir, hemos generalizado la idea de que no hay un marco, de que el marco te lo creas tú un poco con los márgenes que tú quieres y vives en ese margen que tú te has creado, cuando en realidad el marco está ahí, tú vives en el marco en el que te han determinado. Lo que pasa es que a aquellos que han generado el marco les viene maravillosamente bien, que creas que vives ¿no? Que eres un bohemio, que vives en un apartamento chiquitito, en una zona bohemia de Madrid, ¿no? Vives en un zulo, no cobras, trabajas por 3 duros, estás pluriempleado, o sea, realmente es un espacio de explotación constante con varios niveles. Pero mientras tú estés en este espacio de subjetividad, no hay necesidad de luz, no tienes con qué revelar, ¿no? Y otras cosas, ¿por qué? Bueno, has generado tu propio recorrido, ¿no? Esto, 3, generado tu propio recorrido. Me parece un libro en el sentido muy necesario, porque es un discurso que tenemos y que nos lo estamos encontrando en cada uno de los espacios culturales, en cada uno de los espacios sociales, en los debates políticos que existen, de forma activa, en las batallas de la identidad, tanto desde el campo de la izquierda como desde el campo de la derecha. Es muy difícil debatir hoy, muy difícil debatir hoy sobre marcos objetivos. Vamos a tener un debate político al respecto de cómo podemos afrontar una reforma, pero que el fondo de la reforma deseada por todos, que dice, por ejemplo, igualdad de nadie discute. De ahí se vuelve. Tú entras. Un espacio complicado. Es un espacio complicado. No les hago spoiler. Yo recomiendo leer el libro. Sí, pero por ejemplo, como titular, cuando ¿cómo era? Hablas de las políticas de identidad, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, el feminismo, y de cómo se diluyen, porque cuando apuestas, tienes muchas cestas, pues al final te quedas sin huevos, ¿no? Para repartir. Entonces, al final, por ejemplo, el tema del feminismo se diluye dentro de las políticas de diversidad, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un conflicto muy claro que tú abordas, que no se resuelve, porque creo que además estamos en el pleno momento de discusión por la promoción de la ley trans, todo este lío, pero que... De la lucha entre feministas radicales tradicionales y feministas queer. Por ejemplo, eso es. Por ejemplo. O sea, si las mujeres, o sea, si cualquiera puede decidir si es o no una mujer en un momento dado, la lucha tradicional de la mujer por ser objeto de injusticias por el mero hecho de serlo, pierde el sentido. Porque realmente podía ser mujer o podía no serlo. O sea, es un poco lo de Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, sí. Que también lo citas. Sí. Él es un superviviente de un campo de concentración judío que de alguna forma responsabilizaba a los que habían muerto en los campos porque no habían sabido mantener el pensamiento positivo y pensar en sus mujeres, se habían vuelto débiles y habían enfermado. Entonces con esto pasaría un poco lo mismo. Si yo soy mujer porque hoy me he levantado y he decidido serlo, en el momento que ejercen una injusticia contra mí, alguien me puede decir, bueno, esa mujer, tú dices que eres un tío y te libras de esa injusticia. O sea, estaba en tu cabeza y por eso nos ponemos trampas constantemente. Pero trampas además desde, por decirlo así, desde el lado, desde la perspectiva que en principio debería sacar esas reivindicaciones adelante y solventar esas injusticias. Pero como si, no sé, tenemos todos saltando vallas y al final no llegamos a ningún sitio, sino que vamos entorpeciendo ese camino. Sí, yo creo que es porque realmente estamos asumiendo una izquierda ideológica norteamericana. Entonces, Estados Unidos es un país capitalista, un país neoliberal, y es un país en el que su izquierda, pues no es izquierda, emana de lo que emana, es decir, si lo tratas en términos marxistas o en términos sociológicos, es decir, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues la gallina. Viene primero, digamos, la materia. Viene primero la realidad material es la que condiciona tu forma de pensar mentalmente, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa materialidad? Pues esa materialidad dominante es Estados Unidos. Entonces, ahí emanan ideologías. Todas las que emanan de ahí, aunque sean de izquierda, pues no son realmente, a mi juicio, de izquierda, sino que, como toda ideología, diría Marx, pues, que lo que hacen en realidad es fomentar los intereses de los otros, ¿no? Las ideologías de la identidad y toda esta izquierda estadounidense, pues, en realidad no tratan de transformar la realidad, tratan de resignificar la realidad, que eso es pintar un cuadro, y entonces pues lo que hacen es fomentar básicamente esa discordia, por supuesto, entre unos y otros, que si tú eres peor, que si tú eres mejor, que si tú tienes más privilegiado, y a la hora de la verdad pues eso solo interesa al poder, ¿no?
ocurre y es lo que está ocurriendo ahora. Aunque es difícil colonizar otros países culturalmente, a ellos les gustaría colonizarlo así rápidamente, pero pues, obviamente España y otros países, con mucha globalización, pues tenemos esta cultura y yo personalmente prefiero esta cultura. Y yo viví en el extranjero y tal, y siempre me interesa mucho la cultura americana. Viví en el extranjero de pequeñito, pero yo prefiero la cultura, viendo cómo está el percal, de no hay perdón, eres un monstruo, o sea, es una cosa de enemigos, de una falta de comprensión completa del fenómeno, y hiciste una acción malvada, entonces mereces que te condenen de por vida. Yo me acuerdo de ver un programa de Cops, que era de policía, fomentaban los delitos para meter a la gente en la cárcel. O, por ejemplo, un tío se iba a bajar los pantalones y estaban esperando a que lo hiciese, ¿no? Me decía, chaval, que no puedes hacer eso. Cuando lo hacían, now you go to jail, ahora te vas a la cárcel. Todo el rato era igual. Ahora te vas a la cárcel. Los americanos tienen una obsesión por el castigo tremenda. Esto me interesa mucho porque lo he estudiado, el tema del crimen en Estados Unidos y demás, y bueno, las cárceles son bestiales, ejecuciones, que en muchísimos casos no son los que consideran el delito. Yo veía muchos programas, crímenes imperfectos, yo lo llamaría más bien juicios imperfectos. Metían a un tío en la cárcel porque pasaba por ahí con un... ¿Pero qué juicios es estos? Es un juicio de mierda. Entonces es una cultura del castigo, ¿no? De castigar. Y entonces a mí eso no me interesa, a mí no me gusta eso. Yo creo que somos humanos y yo creo que puede ser que hay que saber perdonar también y hay que saber comprender, porque el comprender es perdonar de algún modo y hay que comprender la vida en la que vives. Y esta visión del castigo y de las cazas de brujas americanas, pues a mí me resulta vomitivo. Yo no lo soporto. Nunca lo he soportado. De hecho, antes era al revés, cuando yo era un chaval, pues eran los conservadores los que venían con este discursito, ¿no? Que los niños no tienen sexualidad, que no sé qué, este rollo puritano, y a mí me enfadaba mucho. Y sexo es malo y tal, y ahora al final, pues es un poco ese enfoque solo que dándole un toque feminista, de izquierda, pseudo-izquierda, pero al final yo creo que realmente es lo mismo, ¿no? Alguien ha pronunciado las palabras prohibidas y hay que castigarlo. Pero bueno, la cuestión es que conocemos 4 casos, pero luego te pones a ver algunos podcasts y gente que está informada y es absurdo. O sea, que un tío no puede decir un libro, de un título de un libro que tiene la palabra nigger, ¿no? Te está diciendo estúpido. No está diciendo, no te está insultando, está diciendo que el título es un libro. Y es que tiene derecho a leer un texto que sea difícil de entender, que haya cosas horribles, que ahora también dice que el arte o que escribir tienes que adoctrinar moralmente a la gente. ¿Por qué? No, todo lo contrario. O sea, un libro que adoctrine moralmente ahora, dentro de 20 años va a ser ridículo. ¿No? O sea, a mí me lo parece. O sea, yo si veo el nodo me parece ridículo. Yo vi una película con unos amigos que era Experiencia prematrimonial, que aparece en el libro, claro. Fuimos a la filmoteca y vimos Experiencia prematrimonial, que era por la ideología franquista de la época. Entonces yo me estaba acojonando con mis amigos, pero es que los que más se reían eran unos tíos de 60 años, cuando lo vimos, eran de la época, y se estaban descojonando vivos porque están recordando que eso de hecho ocurría. Entonces yo creo que la moral es relativa, si es relativa, pues históricamente es relativa, sin duda, sin género de dudas, ¿no? ¿O no te parece? Sí, bueno, no hace razón. Sí, pues no, se puede intervenir cuando se quiera. En determinados espacios tenemos menos margen para hacer una disrupción, para romper, para ser contraculturales. Tenemos muchísimo menos margen hoy de lo que podemos tener hace 10 años, 50 años. Es decir, este fenómeno por el cual determinadas novelas hoy serían impublicables, no se podrían publicar, opciones. Nadie se podría publicar, o sea, Freud, Nietzsche, Voltaire, Rousseau, nadie se podría publicar. Hoy Lolita sería inviable. Pues se montan pollos en Francia con los escritos antisemitas cuando se van a reeditar, o todo el Hansum y todo esto pasa exactamente lo mismo. Sí, claro, este es un problema que afecta más allá de la subjetividad, y es que a fuerza de educar en ese espacio intermedio, mágico, subjetivo, bueno, creo que tú utilizas la palabra blandengue en el artículo, ¿no? Pues creas conciencias blandengues, ¿no? Es decir, si tú eliminas el marco que permite el desarrollo de un cierto pensamiento crítico, evidentemente a partir de ahí cualquier posibilidad de debate desaparece. Yo defiendo el libro, entre otras cosas, porque el libro es un formato por extenso, es decir, permite desarrollar argumentos y invitar al lector a dialogar con los argumentos del libro.
Es un formato que no es que esté en desuso, hoy día no está en desuso el libro, pero sí tenemos que cambiar el formato del libro porque tenemos que adaptarnos al modelo de debate propio de la televisión, propio de las redes sociales, que es un debate en el que la argumentación desaparece, es la consigna. ¿Por qué? Porque la consigna realmente es lo único que acaba teniendo validez en un espacio de debate en el que el estereotipo ha desaparecido. Digo todo esto porque no quisiera que se entendiera que se pone en cuestión buena parte de políticas progresistas. No, el problema no es poner en cuestión esas políticas progresistas. No es que la intencionalidad de esas políticas progresistas sea equivocada, ni quien dice políticas progresistas podría, por extenso, vamos, hasta el infinito, hasta lo no progresista. El problema es que, a fuerza de simplificarlas, nos quedamos en el espacio vacío, en el espacio en el espacio mágico. Eso es una pequeña intervención. Sí, Sí, no, es por romper un poco. Vale, Vale, me gustaba lo que decía antes Iñaki del tema de la verdad, o sea, en relación con temas como el feminismo, como el tema racial, el tema de LGTBI. O sea, en la medida en la que eso contiene verdad, al final se mantiene vigente. O sea, es un tema de verdad. O sea, no es, o sea, nadie puede negar la historia de la mujer. Es decir, en la medida en la que de repente el tema se diluye y empieza a coger cosas más complejas y se vuelve todo como una especie de burruño, va perdiendo, pero se mantiene vivo por eso, ¿no? O sea, es la sensación que yo tengo, por lo menos. El problema es real. Por eso. El problema Es es real. lo que decía de la realidad, ¿no? La sumisión de la mujer Queda desaparecido de la vida pública. Todo es eso. real. La discriminación de la mujer es real. La violencia de género es real. Esto puede haber. Esto es real, tangible, material. Se lleva Es bien. como la pandemia, ¿no? Un poco. Sí, es como la pandemia. Yo tengo una certificación de trabajo. Yo como mujer estoy establecido. Entonces, me parece muy interesante que todas se valoran esto, a lo mejor voy a pasar de que te asignen un segmento de mercado que es una dinámica contrapartida, tú te tengas que dedicar. Yo, perdóname, pero con esto no me ni he sido oprimida por el patriarcado, ni tengo además un código genético que me lo recuerde, porque es que a mí el código genético no me recuerda nada más que lo que he vivido desde que tengo memoria. Entonces, o sea, me parece que es tramposo porque es sustituir unas cosas por otras. Y que todas estas descomposiciones de la identidad en estas especies de mantra. Y luego, ahí te diría, pero yo creo que Iñaki te has cogido en tu propio campo. Has dicho que todos los valores morales son relativos. Ya has comparado con los estoicos. Y sin embargo, yo tengo una pregunta, dado que los estoicos son precristianos. O sea, el estoico no solo habla, el estoico actúa. Entonces, el estoico actúa, por lo tanto, gana libertad. No gana una libertad de representación, gana una libertad de acción. Es la que me parece interesante. Sí, pero curiosamente esa crítica que yo hago me sorprende verla en Hegel, por ejemplo. Hegel dice exactamente lo mismo que digo yo, con respecto al estoico. Es cierto que el estoico es mucho más amplio que lo que yo estoy diciendo, pero que uno de los grandes factores del estoico es esa idea de que yo me libero en mi propia mente, digamos. Y eso lo dice el propio Hegel, que siempre es buena noticia que otra persona tan importante pues haya visto algo similar, y de hecho creo que Hegel la podría aplicar perfectamente a esta visión de los cognitivistas como San Andreu, ¿no? Que él dice que si estás trabajando haciendo trabajos forzados en una cuneta, te imagines que estás haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, ese enfoque los estoicos lo tenían. Es cierto que los estoicos hay todo mucho más sofisticado, ¿no? Por ejemplo, ponerse mucha comida y no tocarla para dominarse y dominar la tentación, y muchos más elementos que tenían que ver con la acción, pero yo creo que el factor ese del estoico, la importancia que se le da a la representación mental con respecto a los hechos, pues es especialmente importante. Y que tiene que ver con también una cultura de sacrificio, claro, que también tiene que ver con el castigo. Es independiente de la cultura. Sí, pero también se ha dicho que el Imperio Romano es el origen de la burguesía y que de algún modo es el origen del capitalismo, y el estoico estaría puesto como una forma de ideología también asociada al capitalismo original. Eso es curioso, que también en estos dos ámbitos este mismo enfoque tan cognitivista y tan estoico pues opera en estas dos épocas de globalización y de capitalismo, ¿no? Y luego una cosa interesante que decías también, que
la segmentación, digamos, destinada al mercado. A mí eso me parece muy interesante, sobre todo en los temas LGTBI, también los temas de la mujer, que yo creo que a lo mejor se van superando poco a poco, porque muchas nos hemos resistido a la literatura femenina, por ejemplo, ese tipo de asuntos, que si a mí me puede interesar lo mismo, pues eso, una cosa de Hegel que algo de Simone de Beauvoir, me da exactamente igual. Pero, por ejemplo, yo creo que ahora mismo está muy claro en el tema del LGTBI, que cuando se hace un festival o se publica algo con esa especie como de bandera, de etiqueta arcoíris, parece que está dirigido directamente a un consumidor que tenga que pertenecer a ese colectivo, ¿no? Gilipollas, o sea, a mí me puede interesar lo mismo una película como Call Me By Your Name que un escritor como Luis G. Martín, y pues soy blanca, hetero, y no puedo tener en principio nada que ver con ellos a priori. Pero al meterlo ahí, yo entiendo que es una estrategia, sobre todo comercial, entiendo que va por ahí. Y respecto a lo que decías tú de que a veces, bueno, nos perdemos en algunas cosas, pero la verdad está ahí, por ejemplo, las diferencias o la injusticia estructural, a lo mejor, respecto a la mujer, en algunas cosas que puedan tener que ver con los sueldos o con la violencia o mucho más que con los negros o mucho más de lo que sea. Yo creo que a veces lo que nos pasa es que eso también se aborda en el libro, que nos perdemos en la pirotecnia de alrededor, en los fuegos de artificio, por ejemplo, en el lenguaje. O sea, si se discute un tema que tiene que ver con la violencia de género, se discute sobre si tiene que llamarse de género, si tiene que llamarse doméstica, si tiene que llamarse violencia de la pareja, si tiene que llamarse no sé qué. Pero al final el hecho está ahí. Es X mujeres muertas cada X tiempo o situaciones de abuso, de maltrato que no se denuncian porque hay miedo o lo que sea. Pero nos perdemos en lo otro. ¿Cómo debemos llamar a la minoría no sé cuántos? O sea, nos perdemos como en los fuegos artificiales o en lo simbólico, en el lenguaje. Que eso sería otra discusión que tú abordas aquí y que yo no tengo del todo clara, fíjate, Iñaki, el hecho de que el lenguaje no modele la realidad. Creo que el lenguaje sí va un poquito más allá de la mera representación simbólica. Yo creo que si te diriges a alguien por un número, acabas deshumanizándolo. En las guerras se sabe, los vietnamitas, cuando estaban los americanos, llamaban los amarillos y tal, los despersonalizaban, o sea, era como que los animalizaban. En cierta forma, el lenguaje sí modela la realidad. Algo puede hacer, pero no tanto como la idea que... Lo que dan a entender ahí es que tú cambiando el lenguaje cambias la realidad. Cambias la realidad, no. Y eso no es cierto, porque... Bueno, no a priori, o no es una generación, por lo menos... Ejemplos, por ejemplo, yo de pequeño viví en Holanda, cuando tenía 5 años fui ahí, aprendí inglés, y soy bilingüe, si se puede llamar bilingüe a alguien. Y yo no pienso en inglés moralmente una cosa en español. Pienso exactamente lo mismo. Y luego, por ejemplo... hay muchos idiomas que no tienen, que son neutros en términos de género y demás, y son los idiomas pertenecientes a culturas totalmente machistas, ¿no? Entonces, se le da muchísimo peso al lenguaje y yo creo que el lenguaje no tiene tanto peso, excepto hay elementos importantes del lenguaje, pero no es un universo diferente, como decía Zapatero. El universo es totalmente distinto si piensas en catalán. No. Hablar de cuando hablas de violencia de género, está llamando a las mujeres, es contra las mujeres, no es contra otro género, es contra un género muy concreto. Entonces, ahí yo creo que sí que es otra cosa que me llama mucho la atención, que todo esto tiene origen en las universidades americanas de élite, que es una izquierda, que en Europa quien está liderando todas estas políticas necesarias con la bandera es la izquierda más radical. Entonces, ¿qué pasa con la izquierda? Digo. No entiendo muy bien, porque realmente esas universidades de izquierda se supone que la izquierda más radical también. Aquí se lidera todas estas políticas. La izquierda. Sí, exacto. Y tú has dicho que, un poco diciendo, esa izquierda americana que no tiene nada que ver con la izquierda. ¿Cómo que no tiene nada que ver con la izquierda? Sí. La izquierda que hoy lidera el mundo. Exactamente, están inoculando, están exportando. La izquierda española es igual. Claro, la izquierda española se está comiendo el cebo, que le están poniendo la izquierda americana, y por eso le ha ido también en las últimas elecciones con Ayuso, y le va a ir en las siguientes elecciones también, porque como sigan diciendo chorradas, como dicen todo el día, pues no va a votar ni su padre. Y como digan que yo por ser hombre soy tóxico, pues naturalmente no te voy a votar. Es como si me pongo a decir que las mujeres son tóxicas, pues no me van a votar. Tiene que ser un genio para saberlo. Entonces, están cayendo en esas trampas identitarias que vienen de Estados Unidos y se están comiendo los mocos. Es lo que le está pasando. O sea, yo creo que se están tropezando, ellos mismos se están poniendo obstáculos a sí mismos con ese discurso. Perdón, sí. Bueno, yo quería, vamos a ver, yo es que este tema le vengo dando tiempo. Este libro no lo he leído las Sociedad Moderneo, leí una maravilla que se llamaba Cómo se actualiza Martillazo. Sí. Entonces, bueno,
le vengo dando vueltas desde hace tiempo, tomo la palabra de Tomás, término disruptivo, y digo, ¿cómo te puedes enfrentar a esta mierda? ¿No? Y es, yo le doy vueltas y digo, llego a la conclusión de que es a través de la palabra, pero la palabra está, como yo digo hoy día, liofilizada. Es decir, a la palabra se le ha traído el alma. Y lo que tenemos que volver es a cargar las palabras, no sé si con dinamita o con alma. Entonces, ejemplo. Ayer estaba en la empresa, yo trabajo en una multinacional, soy delegado de comisiones obreras, tenía enfrente a los inspectores de recursos humanos, un tema jodido, porque estamos hablando de los famosos riesgos psicosociales. Hay un colectivo de gente que la han jodido, unos hijos de puta, unos nazis, que son esto que se llaman mandos intermedios, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? La empresa toma un plan de acción de mierda donde los ha dejado ahí, bueno, ha metido a Randstad y tal, y ahora los más o menos le dice que se busquen la vida, como haya un conflicto en la empresa, estos tíos lo van a poner disponibles de manera. Son como yo denominé las víctimas. Les jode. Cuando saqué el tema víctimas en la intervención me dijo uno, no admito ese término. Digo, ¿por qué son víctimas? Y estos son verdugos. ¿Vale? Pues ya se empiezan a poner. Bueno, en el plan de acción que nos presenta, la empresa nos dice que han hecho unas reuniones que llaman la churropandi, que es para hacer equipo. Todo esto para mejorar el clima en esa dirección, ¿no? La churropandi, han hecho unas fichitas para donde está el procedimiento de trabajo, o sea, los trabajadores fueran gilipollas, ¿no? Le digo, pero bueno, trabajadores que esto, la churropandi, así, un periódico que ahora quitan en la dirección, donde te entrevistan al nuevo que llega, al que se jubila, el otro que te cuenta lo que le gusta, si la cuenta. Y dice, eso sí, ya vienen, dicen de recursos humanos, lo que yo no admito, o sea, lo que les hemos dicho, se habla de todo, menos de política y trabajo. Entonces, digo, vamos a ver, muchachos, tú tienes un concepto muy limitado de lo que es la política, por lo que ves, y es lo que te han contado, claro, que la política es este show de la representación del Parlamento, digo. Tu concepto muy limitado de la política es un término muy digno, muy noble, que Aristóteles tiene un sentido muy amplio. Esto que estamos ahora aquí haciendo es política, lo que se hace todos los días, no digo ahora mismo que está allí, aquí en la empresa es política y lo que se hace todos los días es política. Digo eso para que te vayas a enterar. Digo, y lo que me recuerdas es a 40 años ominiosos de este país, que no sé si sabes de lo que hablo, era así, la dictadura de un genocida. Y dices, bueno, pero eso ya pasó. Digo, ese es tu problema. Que no entiendes lo que es la historia, porque la historia es un continuo. Tuvo que intervenir su jefe, bueno, tranquilo, tal, no sé qué, aquí no se impide hablar de política, digo, sí, lo acabo de decir eso. Y entonces aquí lo que hay que hablar es de política todos los días. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Yo creo que un poco, es lo único que se me ocurre, o sea, mi preocupación es cómo luchar, todo el término de Tomás, ser disruptivo, y utilizar las palabras y colgar, o sea, y cargar esas palabras, como decía el Celaya, ¿no? De algo, no sé si es de alma, de pólvora, de dinamita, pero yo creo que es lo único, porque si no acabaremos como la invasión del Capitolio de los Estados Unidos en enero, siendo gilipollas, manera de ser aquí en el Congreso de los Diputados, cuatro imbéciles, pues bueno, como aquel tipo de la cabeza del toro que salió con la bandera, no lo sé, entonces, no sé si va por ahí, ¿no? ¿Puedo hacer otro comentario? No sé si, perdona, es que me parece súper interesante lo que dices, pero igual que está la trampa del capitalismo, la trampa que yo creo que tú haces con esto, que perdóname, que veo, es la del sujeto revolucionario. Y ahí estamos en el claro, si tenemos que tener el sujeto revolucionario, pues vamos a coger a lo que vamos a coger a lo que es que ahí convergen el marxismo con el capitalismo. Yo te segmento y te trato de una manera, pero al oírte a ti, perdóname que me dices hacer política, pero también hacer política, los otros cosas y tal, claro, es que tienes que tener el sujeto revolucionario. Como se nos ha ido el proletariado, pues hay que coger a mujeres, los trans. Bueno, de hecho es que, bueno, en el libro hablo de eso, ¿no? De que realmente ahora vivimos una síntesis. No, sino que ahora es que se hablaba de todo menos de subir salarios y mejorar las condiciones de trabajo. Sí, no, bueno, en aquel momento, ojo, estamos hablando de eso, ¿sabes? Era ese tema, que era un poco qué hacer con víctimas, o sea, con gente que la quieren llevar al horno crematorio y cómo, es decir, entonces yo desde mi punto de vista me opongo a sus planes sindicales y digo, no, esto no, lo que hay que coger es a los responsables y mandarlos a otro lado de la empresa. Hombre, eso no lo podemos hacer, eso es lo que hay. No sé si me explico, es decir, que no era porque estuvimos cambiando, no, o sea, el marco de la discusión de las condiciones laborales salariales en otros sitios, también lo luchamos. Yo te hablo en este caso en concreto que es planes de readaptación de víctimas
pues esto, con la churropandi, para que la gente tal se lleve bien, esas mierdas. Es un poco lo que decías antes, el coaching, el mindfulness. Además funciona fatal. Yo me acuerdo de empezar una empresa en Londres, ahí como de los platos, y lo primero que dicen es que dile a todos la música que te gusta, y todo el mundo está diciendo, no, por favor, que se calle. Y yo igual, entonces, por favor, ¿qué psicólogo inventa estos métodos que no funcionan para nada? ¿Sabes? O sea, a mí cualquier deshumanización de esta, que me tengo que ir a hacer un campamento falso, a mí lo que me viene bien es que mi jefe me diga, oye, Iñaki, muy bien hecho, tío, y eso me da un boom de energía positiva que te cagas. A mí que me hagan una cosa preparada, deshumanizada, a través de un estudio psicológico, es que no me motiva, es que me deprime. Yo no quiero estar en un sitio así. Sí, es funcional, es más funcional de lo Voy a que... intentar. Puedo, Hay un turno también ahí. Sí. Tenemos ahí como un 3 en función. Simplemente por notar, todo es político. Esto es político. Este debate es político. Sí que es verdad que uno de los problemas que tiene este país, en concreto este país, una cosa generalizada en todos los demás, que hemos resignificado negativamente la propia idea de la política. Un espacio en el que se está debatiendo y en el que se pone encima de la mesa problemas reales versus la representación de esos problemas reales, acabamos convirtiendo como esto es político, no es esencialmente negativo. Más bien todo lo contrario, bastante positivo, y ojalá fuéramos capaces de hacerlo con mayor frecuencia, ¿no? Y documentarnos para hacerlo. Y que hubiera una documentación previa, que no fuera un debate vacío, sin contenido. Eso es político. Que podamos hablar de revolucionario. Bueno, revolucionario es que no es forma. Evidentemente, es sujeto revolucionario frente a qué. Ese es el espacio, ¿no? Quiero decir, el punto es frente a qué. Frente a una objeción. La dialéctica es esa. El sujeto revolucionario es frente a una objeción. Lo que ese sujeto revolucionario va a intentar transformar es ese espacio que le oprime. Que hoy tener que no hay espacios que oprimen no es objetivo. Hay espacios que oprimen. Yo creo que el debate está en identificar correctamente esos espacios que oprimen, ¿no? Correctamente. Y tratar de responder correctamente a esto. Correctamente. Correctamente normalmente es políticamente. Si ya resignificamos la política como un espacio negativo, no tenemos capacidad para responder a eso. No se trata de que la izquierda haya perdido el norte. La izquierda, este debate, ¿ves? No es un debate que la izquierda no tenga, lo está teniendo. De hecho, en buena medida le está fracturando. Ese debate es real. La izquierda que lo de una determinada manera y parte de la izquierda que no. Al final, todo tiene un poco que ver con eso que has dicho tú de los marcos comerciales, de los espacios de mercado. La política a día de hoy sí que es un espacio de mercado. Es decir, responde a un espacio de mercado, responde a unas clientelas y responde a un mensaje político que tienes que trasladar a gran velocidad y que necesariamente tiene que pasar por unos medios. Por lo tanto, ya no puedes integrar un razonamiento, un diálogo, sino una consigna. La consigna es lo único que puedes meter. ¿Qué es lo que hace mejor la derecha que la izquierda? No entra. No entra. No entra. Pero te digo una cosa, perdóname, que tiene que haber ellas que dicen que cuando admites una opresión, entonces esto te puede abocar a un extremo ANCAP. Porque entonces cualquier estructura es opresiva. Y tienes que llegar a pero eso no debería ser. Te oprime la familia. Pero eso no debería ser. Eso no debería ser esencial. La realidad. Sí. Es que la realidad es muy oprimente. Pero eso no debería ser. La gravedad me oprime el electromagnetismo. Y con eso llegas, claro, que me oprime una barbaridad. Digamos que no tendría que ser. Con la premisa de la opresión. Porque la premisa de la opresión, o sea, viene empleada, astutamente empleada por otro, de que van a narcocapitalismo, cualquier estructura es opresiva. Sí, sí. Por lo tanto llevas a lo que dice que a mí una perspectiva me encanta, que es en el futuro los pobres vivirán en un mundo virtual y los ricos en el mundo real. Claro. Ya es una expropiación total. Pero digamos que esa opresión, lo que habría es que identificarla. Pero como todo debate objetivo, por parte de una identificación correcta de lo que está hablando. Y aquí al principio, a partir de la idea que estamos en 2022 y que los salarios son superiores. Es decir, que si empiezas a echar la mirada hacia atrás, empiezas a dialogar al respecto con pasados no muy lejanos, del gran debate, que
si saltas 50 años atrás, nadie discutiría que a día de hoy estamos mejor. Por lo menos en lo que se refiere a la realidad material. No necesariamente a tener cubiertas todas las en algunos ámbitos, básicas. porque al final te arrebatan los bienes básicos, que es la vivienda y demás, para darte gilipolletes, para darte chorradas, para ponerte un tatuaje y irte de guay, pero yo no quiero eso, yo lo que quiero es poder vivir con un poco de dignidad. Porque además lo ves a mi alrededor y es que es bastante terrible. O sea, yo tengo amigos y amigas que pasan canutas, que están muy mal, están mal de la cabeza. Fatal, que están yendo al médico, que no sé qué, pues porque tienen una indeterminación total, que no saben cuándo vas a cobrar, es muy precario, donde esa precariedad afecta a la salud. Además es que te mata, porque hoy lo estaba viendo uno, ¿no? Que, no sé, cortisol, ¿cómo se llama? Una hormona que crea el estrés, que es un estrés, ¿cómo era? Sí, no me sale ahora cómo se llama, y eso te mata, eso te hace envejecer y te mata. Y es cuanto menos estabilidad tengas, más tienes esta hormona. De hecho, las relaciones que ahora dicen las relaciones de pareja son opresivas, no sé qué. Hay estudios con gente casada que tiene una relación sana y que viven muchos más años que la persona soltera, porque tienen esa estabilidad y esa hormona no la producen y tienen a alguien que les quiere, y eso hace que tengan una vida mucho más rica y mucho más saludable en términos objetivos. O sea, que es todo el rato ese discurso constante, ¿no? De contra los vínculos también, ¿no? De crear vínculos sólidos, ¿no? Quería decir que maltrato la violencia patriarcado pero además toda la historia de la justicia ha sido una búsqueda de la verdad en este tema, en el tema moral y en el tema nostológico y del conocimiento. O sea, que yo que nos estamos pasando un poco de frenada en el discurso y en cómo catalogamos las cosas, pero el problema del patriarcado que viene desde Aristóteles y de Platón, de una forma tremendamente formadora, por una parte. Luego, por otra, decir que Kant es, claro, Hume les puede decir matemático, lo dijo, porque Hume pero se entendía el estudio dogmático epistemológico. Luego el trato puede ponerse en el lado contrario del dogmatismo. No, yo no he dicho que sea relativista, yo digo que es la semilla del relativismo, porque cuando Kant dice que no hay cosa en sí, se ha acabado el conocimiento absoluto, eso es así. Como moralista que era, decía, hay dos cosas que me asombran mucho, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Decir eso, Kant, significa dar todo el apoyo del mundo a la verdad. Claro, pero yo lo que estoy diciendo es a mí la filosofía moral Kant está más pasada está muy pasada. En cambio, la epistemología de Kant no está pasada. Y yo estoy hablando de las implicaciones morales de la epistemología de Kant. Es decir, la epistemología condiciona moralmente tu visión del mundo. Es decir, si tú no sabes cómo son las cosas en sí mismas, necesariamente toda interpretación es subjetiva. A partir de ahí, eso se va construyendo un relativismo moral, porque Boas era kantiano y, como decía un famoso intelectual, entender a Kant es ir más allá de Kant. Kant, en efecto, no era relativista, pero establece las bases de un relativismo clarísimamente. Sí, nada, muy rápida la pregunta. Aparte de agradeceros el espacio y demás. Cuando habláis de la izquierda, de que ya estamos cansados de la izquierda que nos dice lo que tenemos que hacer, ya se ha hecho bien y va un poco hilado a lo que has dicho de hay cuestiones en las que la derecha no se mete. Si dicotomizamos entre izquierda y derecha, la derecha es una máquina de moralidad de decirnos lo que tenemos que hacer, desde la religión hasta los protocolos, los días que tienes que ir a ver a tu familia, llamar a tu abuela todos los días. Es una máquina de tradición y de decirnos lo que tenemos que hacer, pero como que no le reprochamos tanto a la derecha todo ese tipo moral y todo ese tipo de reglas que nos impone, a cuando la izquierda dice, oye, pues quizá no deberías comer tanta carne para que podamos comer carne en todo. Como que nos sienta bastante mal que la izquierda nos diga lo que tenemos que hacer. Es que ahora solo lo dice la izquierda. Es que antes lo decía siempre la derecha, ahora lo dice la izquierda. Ya tenemos asumido los valores con la derecha y la izquierda. La tradición no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda. Ya hablo de la tradición de ir a ver a la familia, de comer carne, de la cultura transformadora
vida de un pueblo. Sí, Sí, ya, pero ahora sí, pero lo primero que dicho es dicotomizando y hablemos solamente de la izquierda y no. Yo creo que hay gente de izquierdas que le encanta la carne y quiere seguir pudiendo comer carne. Y la izquierda supone que era crear espacio de libertad, no prohibir, y ahora está prohibiendo todo. Es muy probable que estemos simplificando en este. Y vuelvo al formato. El formato libro impide eso. El debate nos lleva necesariamente a las... Es cierto, cuidado con izquierdas y derechas frente a progresismos y conservadurismo. Sería un debate mucho más atractivo y mucho más sano. Daría muchas cosas del conservadurismo en el sentido de que nos afianzan y nos dan seguridades ahí donde las necesitamos, y invitaría a progresismos que forman parte incluso de los campos de la derecha, de los poco es una ajena. Al respecto de qué les exigimos políticamente a un margen y a otro, claro, conlleva, obliga al final a miradas levemente sesgadas. Cabría decir, creo que probablemente desde el marco de la izquierda te dirían que el altavoz de la izquierda es político, mientras que el altavoz de la derecha es mediático. ¿De acuerdo? Esa dialéctica hoy es muy complicada, en el sentido de que los partidos de la derecha se pueden mantener en un espacio más estable porque determinados temas no tienen por así decirlo, ni tienen la competencia por los medios, tienen por qué entrar en esa competencia por los medios, que pueden manejar en un campo de sentido común, que la izquierda está abandonando, no les genera titulares, ¿ya? ¿Qué tal? Ese campo de sentido común es muy poderoso, ¿no? Ese campo de sentido común es bastante lo que ha implicado Ayuso. Despacio, ¿no? De combatir una consigna frente a algo que parece de sentido común. Bueno, posiblemente haya un debate mucho más largo detrás. Que salga un ministro diciendo deberíamos comer menos carne, así en bruto, pues atrás. De acuerdo. Bueno, que deberíamos comer menos carne, no lo dice un ministro. Lo lleva diciendo la práctica totalidad, no, la totalidad del campo científico desde hace 40 años. Más O que la tradición. Sí, o la tradición. No, por eso cuidado con las simplificaciones, porque las simplificaciones nos llevan a esa búsqueda muy, por cierto, muy del campo de la magia y de la ficción, de vivir en la magia de culpables e inocentes. Culpables e inocentes. Fíjate, la tradición lo ha sostenido, abiertamente, ¿no? La tradición sostiene muchas cosas. La izquierda comete el error de abandonar de forma sistemática tradicional, cuando no, efectivamente, colocarlo en un espacio específico, concreto, muy problemático para ella, o que en forma de meras ficciones. Ese es un error de izquierda objetivo. Bueno, digamos que, por así decirlo, la derecha no entra en espacios de progresismo porque no tiene por qué. No porque el problema que haya detrás de los espacios de progresismo no existe, porque existe. Es decir, que existen modelos de presión y un diría de los modelos laborales pasando, es objetivo, ¿no? Aquí, por aquí, es una cosa. Que hay un patriarcado, hay un patriarcado. Quieres explicarle a la gente lo que es el patriarcado, necesitas una cierta labor de pedagogía que lleva un tiempo. No poner una ley mañana que dice a partir de esto. Luego que hay un patriarcado en la sociedad que vivimos con 50% de representación femenina en el Parlamento, claro. Con más juezas que jueces, con más médicos que médicos, con más profesoras, con más mujeres que estudian en la universidad, es bastante cuestionable en el términos de un patriarcado tradicional en el que tenías que casarte para poder vivir, claro. Y luego que yo creo que tampoco perdonamos, en el caso, por ejemplo, de la izquierda, simplificando mucho, esa doble moral o esa falta de ejemplaridad cuando se pelean con la reforma laboral, pero aplican los 21 días por año trabajado cuando despiden a su gente. O sea, eso, por ejemplo, sí que es imperdonable. La derecha no suele decepcionar. O sea, van a lo que van. En cambio, la izquierda sí. ¿Por qué? Pues porque pasa eso, luchan contra el patriarcado y presentan un cabeza de lista como vuelve el hombre. O sea, eso es lo que resulta muy sonrojante, que haya ese abismo muchas veces, no en todos los casos. Es que eso, por ejemplo, realmente mucha gente que tenía muchas esperanzas en otras formas de hacer política y tal, pues al final dice, pues es que al final va a ser un poco lo mismo todo, ¿no? Entonces resulta muy decepcionante ver que el discurso y el hecho
van tan separados, lo que hablamos antes de Al Gore, o sea, que es un ejemplo, creo que hay muchos. A la derecha se puede sacar los colores, por supuesto. Se oponían a la ley del divorcio, a la del aborto, la del matrimonio tal, y también la usaron. Pero parece que, bueno... Claro, te parece que el votante de izquierda sea más crítico que el de derecha con sus dirigentes. Eso seguro, Sí, eso siempre ha sido porque así. se supone que tu esperanza Siempre para ha sido mejorar así. tus condiciones de vida está en la izquierda, en cuanto tienes, digamos, algún tema de desigualdad laboral o de mejora. Tú pones esa especie de esperanza, digamos, cuando eres a lo mejor un, yo qué sé, pues, no sé, un obrero. ¿Quién es el obrero hoy? ¿El que trabaja en la fábrica o el autónomo que va repartiendo por ahí bicis? Pues, que va repartiendo las cosas. Todo ha cambiado mucho, a lo mejor nos seguimos moviendo en términos muy generales, muy amplios y muy poco precisos, pero seguimos pidiendo más ejemplaridad en su práctica, en su vida, digamos, a la izquierda que a la derecha, sí, en general. Yo creo que una cosa que también empuja mucho a lo distópico es la autonomía, el análisis. O sea, pensar que cualquier tiempo pasado fue peor y está equivocado y eran estructuras patriarcales. O sea, no sé quién decía que la selección es la democracia de los humanos. O sea, no hemos llegado hasta aquí porque todos los anteriores eran hoy. No, claro. Hombre, parece que sí, ¿no? No, claro, sería insólito. Pero tenemos una sociedad perfecta, dispuesta a tal, pero todos los anteriores. Ya. Quiero decir, una destrucción de la sociedad. Es una destrucción total, ¿no? Sí, bueno, la crítica al etnocentrismo es muy interesante porque el etnocentrismo, que yo sepa, solo existe en Occidente. Es decir, que tú te percates de que tu visión de la realidad es subjetiva y tan autocrítica, pues es solo occidental, ¿no? Entonces, y luego, claro, hay mil incoherencias, ¿no? Mi hermano es antropólogo, entonces hacen un, pues son muy de izquierdas todos, entonces hacen unos estudios para salvar unas culturas patriarcales, unas culturas de cabreros turcos. Entonces, bueno, estas culturas hay que mantenerlas vivas como sea, porque son riquísimas y valiosísimas. Y dices, pues si esos tíos están a la ultraderecha de Vox, tronco, ¿sabes? O sea, está diciendo que Vox es una mierda, esos tipos, los cabreros turcos estos son mucho más tradicionalistas, mucho más a la derecha. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué? ¿Están diciendo que esa es una cultura maravillosa que hay que preservar? Luego Occidente malísimo y todo lo que no sea Occidente buenísimo. Y luego lo que dentro del Occidente dice lo mismo que eso o más suave es el enemigo. Es como una cosa muy incoherente que también los... Bueno, una vez más vuelvo al discurso largo del libro frente al discurso corto. Ese es el tema. Evidentemente, ni las sociedades antiguas son la caricatura que queremos hacer de ellas, ni la sociedad contemporánea es la caricatura positiva que queremos hacer de ellas. No es así, ni muchísimo menos, ¿no? Que contemplar el estudio de la historia al infinito y que vamos abandonando poco a poco, no es fácil de sobrellevar y por todo lo que es incómodo. Es un espacio que forma pensamiento crítico y que hace que ese espacio de subjetividad del que habla Iñaki sea más difícil de sostener. Pero es un poco, yo de las cosas que más me interesan, porque soy fotógrafo, entonces para mí mi herramienta es la imagen y la visión, un poco enfrentada a lo que es la palabra y la razón, de alguna forma. Y veo que Iñaki es filósofo y antropólogo, que es un poco la razón y la observación, de alguna manera también. Entonces, en la semilla de Kant está un poco eso, ¿no? Si quitas la cosa en sí, de alguna forma se puede extraer como que la cosa en sí ya no... O sea, esa cosa en sí que antes estaba y ahora no está, ya no hay ni que mirar. O sea, no hay nada que... Es como invalidar la ciencia, por ejemplo. Eso es lo que pasa en el arte abstracto. ¿Para qué vas a pintar un cuadro? O sea, píntate tu paja mental, digamos, o tu visión subjetiva de la realidad. Un poco el rollo de visión artística de cada uno que tiene lo que quiera, ¿no? Un poco este rollo guay que dices tú, ¿no? Es como donde no se puede profundizar porque cada uno tiene su opinión y todas son válidas. Sí, además, aún más preocupantes en temas de nutrición y cosas, o cualquier especialización. Es decir, yo ahora me gusta ver algunos programas de nutrición. Entonces me salen dos tipos que hacen la dieta carnívora. Solo comen carne de ternera. Solo comen carne de ternera. Y este tío se va a morir, le da el colesterol, se va a morir. Y los tíos te dan todo un razonamiento y argumentación que te cagas, ¿sabes? Que te lo crees. Pero claro, luego sale otro tío que es nutricionista y te dice lo contrario. Entonces, es un caos, ¿no? Esto es como decir... La vacuna que se movía entre el chip y el agua del grifo. Sí, pero ese es más absurdo, porque eso es una persona generalmente muy inculta que dice, que me meten un chis, o que es una superestrella que
no se ha puesto una máscara, no ha hecho nada por los demás en su puta vida, que no han hecho más que todo el mundo viviera en torno a ellos, entonces dice que me tengo que poner una máscara, alucinan, ¿no? Miguel Bosé y con gente de esta, ¿no? Que le está llevando un bonito toda su vida y de repente, que yo tengo que hacer algo por los demás. ¿Pero qué es esto? Pero tú hablas de ello. Sí, exacto. No, es verdad que luego, sí, pero meterte una vacuna, un microchip así es un poco, no hace falta, si lo quieres tú, eso lo decíamos, ¿no? Si tú te vas a poner microchip voluntariamente, si no te hace falta que te lo metan a la vacuna. Llevas ya. Que nos reímos de microchip cuando, por otra parte, es verdad que están ellos cambian el nombre, una identidad digital, una nos pasarán un láser y ya sabrán, o un escáner y ya sabrán perfectamente todo social. Bueno, ustedes están como algunos programas, lo hacen como las para los pobres, los niños que se tratan, entonces Claro, eso puede ser bueno o puede ser malo. Si lo utilizas para... En manos privadas es malo. Claro, pero ¿qué es lo que hacen con él? O sea, si dices, es que la vacunación universal será buena o será mala. O sea, quiero decir, tendrás que ver qué es lo que sucede con eso, ¿no? O sea, no solo intentar razonar si va a ser... Sino, coño, mirar los hechos a ver cómo son, ¿no? Es como, yo soy de izquierdas. Si yo soy de izquierdas, ¿me convierto en una persona de izquierdas por decirlo? Si yo soy feminista, ¿me convierto feminista por decir que soy feminista? O sea, si yo soy, yo qué sé, motorista, soy motorista por decirlo, aunque no tenga moto. O sea, a mí, en principio, que mis datos personales estén en una base de datos manejados por ramos de ciertas personas. A mí tampoco. Más que nada es un riesgo. Yo no sé si habéis leído un libro, pues un texto de la recolección de Carissa Belli, que es una privacidad poder, absolutamente. O sea, quiero decir, lo primero lo que hemos sido expropiados hace 20 años es de nuestra información gratis y a cambio de, ay, es que es muy cómodo, ay, es que es muy cómodo, a cambio de es que es muy cómodo, ay, es que Amazon, ay, es que es muy cómodo. O sea, quiero decir que eso lo digo por tomar conciencia de un bien tuyo, que como dices tú, por supuesto que se puede usar para curar el cáncer, pero es como si tú mañana dejas la puerta de tu casa abierta y dices, hombre, a lo mejor me vienen otra vez regalos. Sí, a lo mejor. O a lo mejor se vienen a ayudarme a limpiar la casa. Es decir, todo puede pasar. Una respuesta muy simplificada de esto sería decir, depende de manos de quien está en nuestras manos. Está en nuestras manos. No está ni va a estar. No debería ser problemático. Que cuando te expropian no está. Luego tendríamos un debate al respecto de cuáles son nuestras manos. Pero si está en nuestras manos no debería ser problemático. Este es el proceso de privatización absoluto del planeta, de la cultura y de todos los medios de producción que conlleva. Aquí sí os recomiendo incluir de capitalismo de vigilancia, que es fascinante, horrífico también al respecto. ¿No? Este espacio es factible, se ha privatizado, o Esteban Hernández, que es uno de los libros de Esteban, son muy claros. Es un espacio factible, entre otras cosas, nadie batalla en contra. Y nadie batalla en contra de otras cosas porque vivimos en un espacio nebuloso en el que o bien sobrevivimos, una parte de la población intenta con sobrevivir, poco, o bien, pues en un mundo con diversas proporciones de ficción, enormes, pequeñas, pero con diversas proporciones de ficción. Lo aterrador de esto, las conclusiones también del libro de Iñaki, es que los que vienen detrás tienen todavía menos capacidad crítica para enfrentarse a eso. O sea, bueno, eso de yo quiero vivir en la magia de Blanche es un eslogan de vida para las generaciones que vienen detrás. Y me da la sensación de que solo van a ser disruptivos cuando les digamos ya no podéis vivir. Cuando acabe. Claro. Exacto. Cuando se vaya la luz, Eso, ahí sí. Ya hay cataclismos. Cuando se cae WhatsApp y se cae Twitter, hay un momento como de pequeño pánico, no sé si general, pero bueno. Países de América y Estados Unidos que en el tema identidad de costa. Un país está en de costa. el crédito social. Claro, el sistema de crédito social. etcétera, y es lo que están exportando también. Sí, culturalmente
a día de hoy China es la primera potencia económica del mundo, pero cultural. Pero es súper capitalista. Sí, China, totalmente. Está acabando con las librerías tradicionales. Sí. No, las librerías, el comercio tradicional. Es un modelo de capitalismo de Estado porque nosotros no estamos preparados, porque nos hemos, entre otras cosas, hemos eliminado todas las barreras, todas las protecciones que teníamos para las cosas, hemos eliminado todas, nos lo ha ido pidiendo, y nosotros lo hemos ido dejando, que no es que los chinos hayan llegado y nos hayan pedido que lo quitemos. Bien. Voy a poner un ejemplo, creo que es muy gráfico de cómo funciona esto. Cuando China consiguió las Olimpiadas de Pekín, una de las exigencias que China puso encima de la mesa, cuando un país a las Olimpiadas, fue una exigencia para celebrar. Se compró. El Estado chino es lo que es. Fue no firmar, tienen que firmar todos los que al final tienen las Olimpiadas, no firmar el Convenio Internacional de Propiedad. Que no lo tiene, China no lo tiene. Estados Unidos exige a todos los países del mundo, Unión Europea, que comercian con ellos, que firmes para que se respeten las patentes y las figuras de propiedad. China no lo firma. O sea, no solo no lo firmó, porque ni muchísimo menos lo iba a comprar. Fue tan tremendo que al final el COI lo aceptó, y lo aceptaron todos los gobiernos, con la excepción de la marca olímpica. De la marca, nada más. Esa era la única que ellos iban a respetar. El resto no. Todo el mundo. Es decir, China es eso, una potencia económica porque es un mercado salvaje en el que todo el mundo quiere entrar, intente competirnos las cosas, pero nos parece que sí, esté muy bien porque queremos estar en eso. Nuestros gobiernos están en otro espacio y no tenemos soberanía digital, ni vamos a tenerla jamás, ni vamos a tener, ya hemos renunciado a ella porque vivimos en otro. Somos un país del sector servicios. Este acto, esta presentación, este libro, un acto que no es necesariamente de un espacio concreto, es un acto político, sirve para eso, y poder, y no enfrentarse, que seríamos capaces a través de instituciones políticas, si no tuviéramos cosas, si no estuviéramos solo en las capturas de bares, podría decir, pero no solo eso, podría decir, si no estuviéramos solo en los debates sobre las identidades, sino las cuestiones materiales, materializar la idea, lo que realmente nos está afectando. Ese es el espacio. Si compro que el debate no sea izquierda, derecha, este espacio, sino progresismo y tener un diálogo un poquito más sano políticamente. Ya no lo tenemos. Iñaki acaba con una frase que yo creo que es maravillosa para acabar, de una película que yo recomiendo mucho. Luego la gente la ve y me miran raro. Y se ríen, ¿no? Y me miran raro. Que es el They Live, el Ellos Viven de John Carpenter. Uy, ya lo advierto, pero hay que verla. Es esta cosa, ese cartel de ellos viven, nosotros dormimos. Y tú, lector, prefieres permanecer despierto o dormir. Muchas gracias, Elodie. Muchas gracias por Muchas gracias a vosotros por venir a esta metalibrería.